Estuviste hace poco en Guadalajara, estuviste perdón, en el DF dando una charla. Estás así un poco nómada dando charlas por todos lados. Estuvimos también con Terrenal, pero hace un año y algo. Sí, estuve esta semana trabajando ahí en México en un proyecto muy interesante. Hay varios lugares de América donde han aparecido cosas muy interesantes alrededor de la dramaturgia. Sala de Parto en Lima. Lo que era Proyecto Sur, ¿cómo se llama el proyecto de Tantanian? Panorama Sur, que este año no lo han hecho. Y allá se llama Transdrama. Y son eventos de formación, clínicas, desmontaje de procesos creadores, todo alrededor de dramaturgos. A mí me da mucha alegría porque la sensación es... Siempre el dramaturgo en algún lugar es el último orejón del tarro. La sensación, no podés poner guita en algo donde hay tan poca gente. Actores son como los hongos, llueve y aparecen sin parar. Pero la verdad es que los dramaturgos, que son siempre una presencia minoritaria, a la hora de tener participación en algún evento oficial, siempre aparece lo mismo. Siempre va a haber un funcionario que va a decir... ¿Y cuántos van? Entonces vos decís, por ejemplo, 50. Pero por 50 tenés que traer un maestro de España, un maestro de Argentina. Entonces siempre aparece como la sensación. No, y si no aparece la otra pregunta. Y de estos 50, a partir de esto, ¿cuántos terminarán escribiendo una obra? Y yo, ¿qué mierda sé cuántos van a terminar escribiendo una obra? Es absolutamente imposible calcularlo. Entonces siempre somos una especie minoritaria en la que se supone que no hay que invertir. Digo, en el dramaturgo no hay que invertir. Hay que invertir en los actores. Entonces, cuando aparecen estos eventos, es bárbaro, porque nos vemos la cara, porque además nos reconocemos en nuestra especie, nos damos cuenta que pasan los siglos y sin embargo la dramaturgia como fenómeno teatral y literario sigue, así que está siempre muy bueno hacerlo. Estuvieron, como decías bien, hace unos años con Terrenal, en ese caso fue en Guadalajara, en la Feria del Libro, ¿no? Estuvimos en la Feria del Libro de Guadalajara. Ajá. El anteaño, en diciembre del anteaño, ya para 2 años, yo dije 1 año y medio, casi 2 años. La feria estaba dedicada a la Argentina, todos los años hay un país invitado y en ese momento era Argentina. Nosotros fuimos como parte de la delegación, fue una delegación muy grande. Hicimos funciones de Terrenal y yo di también un seminario. Y me interesaba también cómo fue la recepción del público mexicano, si tuvieron que hacer algún tipo de adaptación al respecto, teniendo en cuenta que hay un cambio de público quizás con otros códigos. No, qué sé yo, la verdad es que no me gusta hacer cambios en el texto para, hacer traducciones. Yo no creo, de hecho, en la traducción teatral. A mí me parece que el fenómeno teatral es, entre otras cosas, un fenómeno musical, y que el fenómeno musical de alguna manera debe ser respetado. Y entonces, que a veces cambiar una palabra para que se entienda rompe la musicalidad, porque a veces es una palabra que no tiene el mismo espíritu que la palabra original. Yo siempre trabajo con una hipótesis, lo explico rápidamente. Yo creo que a la comprensión hay 2 verbos posibles. Uno es el entender, el entendimiento, es decir, que es el entender cada palabra. Yo me siento frente a un espectáculo, los actores hablan y cada una de esas palabras tiene para mí, espectador, un sentido y un significado. Ese es uno de los fenómenos, pero la verdad es que eso no siempre se cumple. Continuamente vos estás viendo espectáculos en los cuales vos no entendés todas las palabras, pero sí, y acá viene el otro verbo, comprendés. Comprender es prender con, la comprensión es la comprensión de la totalidad. Como, ¿viste? Dice, el territorio argentino comprende las provincias. A mí me gusta la hipótesis del comprender. Yo quiero que los espectadores comprendan Terrenal, que entiendan cada palabra. Es imposible, porque además en Terrenal hay palabras que las inventé yo. Nadie las puede entender. No tiene sentido. Entonces, no tendría sentido intentar acercarlos. Sí, por supuesto, si uno siente que queda roto el mecanismo de comprensión,
uno ahí puede hacerlo. O a veces pasa que un texto tiene un malentendido muy grande en un país y te dicen, no, cambialo. Yo jodía que el sábado, el viernes, fui a comer ahí en DF y terminé de comer y me pedí un helado de churro y cachucha. Claro, si yo digo acá, por ejemplo, ¿no? Si traeme un cucurucho de churro y cachucha, es imposible sostener la seriedad del espectáculo. Entonces, bueno, ahí sí sería natural que vos le digas, no, mira, cachucha de dulce de leche, cambialo. Churro no es porro, no, no lo pongo. Entonces lo cambiás. Pero salvo esos malentendidos o la necesidad de que se comprenda, yo no lo toco. Y la verdad es que lo comprendieron. La sensación es, el público lo disfrutó y lo recomendó, así que parece que funciona. También hay referencias más universales, ¿no? Sacando esto de que la insertás en La Pampa, digamos, Argentina, hay códigos también argentinos, pero este tono en la espera, digamos, en un tono casi beckettiano, el hecho del capitalismo también, que surge mucho en la obra, permite repensarlo a la vez en el público, sí, en su propia geografía. Sí, es internacional, digamos, que es es un mal que nos compete a todos. Sí, efectivamente, hay algo de eso. Pero yo también tengo siempre, a mí me da mucho cagazo la tentación de la globalización del lenguaje, ¿no? Nos está pasando en los últimos años, en las últimas décadas, que cierta facilidad que tiene el teatro para moverse, para viajar, para verse en distintos soportes, los circuitos internacionales de gira de los festivales, empiezan a crear un malentendido, y es, tenés que crear un espectáculo que ande bien acá, pero que si va a Cádiz funcione y se entienda, y si va a Francia, que se lo pueda traducir y se lo comprenda de todos modos. Y entonces eso hace que la cabeza de los creadores, de algunos creadores, empiece a trabajar en modo neutro. Es decir, que a la hora de escribir se le instale la hipótesis de un receptor que ya no es, digo, si vos me decís, ¿quién puede estar sentado en tu cabeza cuando vos escribís Terrenal? Yo te diría, qué sé yo, está sentado los hermanos Lamborghini, Perón y mi tía. Si yo tengo que sentar a un curador de un festival internacional, por ejemplo, la cagué, porque yo ya no tendría posibilidad de hacer un desarrollo singular del lenguaje. Como yo creo en estos desarrollos, por sobre encima de las traducciones a otro idioma, que eso después será otro fenómeno, yo intento sostenerle, pero a toda prueba, un carácter singular y terrenal, valga la redundancia, local, casi te diría hasta el fanatismo, ¿no? Me parece que de eso depende la poética del material. Tiene mucho, ¿no?, de lo local, y tengo entendido también de tu propia experiencia. Volcaste en Terrenal ese tipo de cuestiones. El hecho del baldío abandonado, estas cuestiones te remiten un poco a tu infancia, a tu vida. Sí, mira, yo lo he mencionado otras veces. Yo creo que el lugar más buchón de la identidad es la estética. Salvo que uno se desestetice o se globalice y entonces crea la hipótesis de un lenguaje adaptado como si fuera un lenguaje múltiple. Pero si uno escribe desde uno, no hay una cosa más buchona que la estética. La estética hace salir, es como una especie de volcán que hace salir lo que vos tenés. A veces también el lenguaje globalizado pasa a los espectáculos comerciales. También se piensa esto. Pero esta es otra gilada. Es gilada también, pero es distinta. Es hacerlo lo suficientemente globalizado como para que el espectador no asuma en el oído que esto es argentino. Es decir, si es lo suficientemente globalizado un espectáculo de la calle Corrientes, aunque lo haya escrito el más argentino de los autores, si no suena a argentino, el espectador pequeño burgués tendrá en el oído el sueño mediocre de que está escuchando algo de Broadway. Entonces, esa es otra mediocridad horrorosa, ¿no?
que es también la de decirle al espectador, mira, te pido perdón porque yo soy local, entonces te lo voy a hacer en cierta forma, vos ni te vas a, no duele, no te vas a dar cuenta para nada de que soy local, Todo lo contrario, a mí me parece que justamente que hay que abrir el volcán, que de eso se constituye la mejor zona expresiva de cada uno de nosotros. Entonces, sí, el terrenal está hecho de eso, puedo decir, el terreno, digo, más allá de que hay cosas generales como, bueno, la política, de ciertas formas de la política o de la ideología. Pero también sí es cierto que está, no sé, los terrenos baldíos, los loteos, que eran parte del imaginario de mi infancia. Yo me crié en San Martín, en Gran Buenos Aires, y entonces, qué sé yo, con mi viejo salíamos por la Ruta 8 y era... En los años 50, en los años 60, era un loteo atrás de otro, se iban armando loteos. Algunos se transformaban en barrio, otros eran un fracaso horrible, porque en realidad loteaban un barrial que no llegaba a llenarse nunca, y quedaban ahí esos barrios. Y esos barrios siempre me conmovieron, la sensación de alguien vendió una ciudad futura, un barrio futuro entendido como ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué se vende? En la vieja hipótesis mítica de la construcción de la ciudad, la vieja ciudad, por ejemplo, digo, Roma cuando se la crea, tiene algo que es común a todas las ciudades de su época y es, todo lo bueno va al centro, que nosotros decimos la plaza, y enfrente de la plaza está la intendencia, estaba el cine, la iglesia, seguro está el Normal, y en la esquina un bar que los sábados a la mañana se llena, dice como el clásico. A eso, en la mitología se lo conocía como el mundus. El mundus es lo que contiene todo lo bueno. Todo lo que queda afuera, por eso se llama inmundus. Lo inmundo no es otra cosa que aquello que no está en los límites de la plaza, digamos. Y a mí me conmovía la idea de pensar, se hace un barrio, en el barrio se construye, aún hoy, la hipótesis del mundus. Acá va a venir una avenida y acá va a estar la plaza y acá le dejamos un lugar para el centro comercial y acá va a estar la iglesia. No hay nada porque el lugar, la gente compra y nadie construye porque el lugar es horrible, porque el lugar es un fracaso, porque cada vez que llueve tenés el agua hasta las rodillas. Y a mí me parece que ahí se construye una metáfora extraordinaria de alguna de las partes del mundo, ¿no? Yo creo que algo de esto de nuestro sueño, del sueño urbano, de querer construir algo desde la nada, y la sensación de sí, pero la naturaleza está por sobre encima de eso. Vos podés pensar en el mundus, pero con el barro hasta las rodillas no hay posibilidad. Digo, la naturaleza seguirá teniendo su sabiduría. Bueno, algo de eso está en terrenal y entonces es claro que aparezca ese pequeño universo de loteos y de barriales. Esto es porque estamos al aire, al aire de la tribu, le damos la bienvenida a los que se acaban de prender en el aire tribal. Esto es Radio Manicomio, estamos con Mauricio Cartú, que ya lo hemos presentado, hemos arrancado la charla hace un poquito, nada más. Estábamos hablando recién de Terrenal, de su visita por México y todo lo que implica el proceso, el cual desembocó en este pequeño misterio ácrata que le has dado a llamar a Terrenal, y contaba un poco de sus vivencias y qué tipo, este tema del loteo abandonado y todo ese tipo de cuestiones, el mundus, como decías, alrededor de la creación y la formación de la estética de la obra. Te quería traer un poco esto que hablabas antes, ya vamos a ir y volver a Terrenal, ya que, bueno, es lo que estás haciendo ahora y aparte hemos ido la semana pasada a ver la obra que fue impresionante, vamos a ir y volver todo el tiempo, después vamos a charlar puntualmente de esto, pero hablando del teatro latinoamericano, recién hablabas de las estéticas propias, de no intentar europeizarse, esta cosa de romper con lo neutro. ¿Crees que existe un teatro latinoamericano con formas, con estéticas, con búsquedas propias? Te pongo un ejemplo. Hace poco vino una chica al programa que tiene un emprendimiento que se llama Sonidos de Calibán, que es una plataforma que busca, es una plataforma web que busca dar cuenta de las distintas músicas de la región de los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, los distintos géneros, cómo se atravesaron por la inmigración, por distintos procesos que tienen que ver con la cultura. A lo que yo le preguntaba, digamos, ¿cómo se puede hablar de una música latinoamericana teniendo en cuenta la heterogeneidad que posee muchas veces también la contradicción?
y ella me decía que, si bien esto es real y está presente y forma parte también de esta cultura y esta música latinoamericana, había un punto en común que lo atravesaba todo, que era la dominación colonial y postcolonial, y la música como una forma de resistencia y como respuesta también a este punto en común que es la dominación. ¿Hay algo en el teatro latinoamericano? Sin duda que sí. Lo que pasa es, a ver, cada uno de nosotros cuando nació, el teatro ya estaba ahí. Entonces, como todo aquello que está ahí, uno tiende a pensar, digo, bueno, el teatro es tan viejo como las montañas. No es verdad. Acá no es viejo como las montañas. Acá las montañas tienen una edad, pero el teatro es una especie de pequeño capricho importado hace 2 siglos por inmigrantes que de alguna manera quería seguir sintiendo el peso de la cultura en la representación. Entonces, trajeron un teatro, que era un teatro que mantiene las formas europeas. Se trajo el teatro a la italiana, tradicional. Las salas que se hicieron son salas a la italiana, lo que nosotros conocemos, el escenario, las patas, el telón. Eso no es otra cosa que un sistema de convenciones. Eso no es más que eso. Es un idioma, es un lenguaje. ¿Qué son las patas? Una convención que te dice que cuando sale para allá, lo que diga que va a ser, vos te lo tenés que creer. Hay 1000 sistemas convencionales. Nosotros compramos uno. Es como cuando vino la televisión y digo, comprás un sistema. Si compro el sistema europeo, el americano, ¿cuál compro? Nosotros compramos un sistema teatral. El sistema teatral lo trajimos y al principio éramos los chicos que jugaban con los juguetes de papá. Los juguetes de papá, los juguetes de Europa. Entonces, los chicos jugábamos a hacer teatro. La crítica europea o el europeo lo miraba y decía, bueno, el americano, obviamente, no saben, no tienen mucha idea, pero le ponen garra, y además hay que quererlos porque están haciendo algo nuestro, están siguiendo la tradición. La verdad, ese teatro hace 2 siglos en el fondo, era un pequeño acto decadente de aceptación de la hipótesis cultural del dominador. En América existe una fuerte filosofía hasta la llegada del conquistador, que es rota, que es estallada por una nueva filosofía. Ese es el gran choque en América. El gran choque en América es que hay una población donde toda su vida gira alrededor del ser y del estar, y aparece un pensamiento y una población cuya vida gira alrededor del hacer. Este es el gran choque que todavía no se resuelve. Por eso seguimos diciendo las boludeces en relación a es cabeza, no le gusta laburar, ¿viste? Es así, la sensación es, aunque digas pueblo originario, estarás pensando es fiaca, no le gusta trabajar. Todo esto no es otra cosa que un prejuicio dado por un choque de filosofías entre una manera de vivir y otra. Este choque en el teatro no se produce. ¿Por qué? Porque se compra el teatro del colonizador. Perdón. ¿Qué sucede entonces? Durante mucho tiempo lo que se hace es una copia de ese teatro, un remedo. Pero he aquí que por circunstancias sociales, cada uno de nuestros países empieza a encontrar otra cosa. El teatro argentino encuentra el circo criollo, y el circo criollo de alguna manera permite darle una forma distinta al teatro popular, al sainete y luego al grotesco. Otros países, qué sé yo he trabajado mucho en Colombia, siempre me llama la atención, mis amigos colombianos me dicen, acá llegó antes la televisión que el teatro. Y uno se ríe y a la vez ellos ríen también y dicen, pero la verdad es que la televisión en los años 50, cuando arrancó, tenía más fuerza generando actores que el teatro, porque el teatro, dicen, por ejemplo, a Bogotá no llegaba, porque las compañías llegaban a la costa y había que subir hasta Bogotá. Era un despelote. Entonces, no se hacía teatro. Se hacía, pero de una manera muy reducida. ¿Y qué pasa entonces? No desarrollan un teatro que no tiene autores, pero gracias a eso descubren la hipótesis de sistematizar una creación colectiva. Y aparece una forma que es puramente americana, que es esa creación colectiva colombiana que desarrolla también Cuba en algún momento. Quiero decir, cada país va tomando algo de lo suyo. Los uruguayos con la murga toman algo extraordinario y lo meten en el teatro, y esa fusión crea algo apasionante. El ir descubriendo esto es descubrir cómo aparece esa singularidad
esa singularidad, por supuesto, toma y utiliza, porque sería tonto no hacerlo, las convenciones y el conocimiento y el aprendizaje del otro teatro, pero empieza a crear lo suyo. A mí me parece que esto es realmente lo interesante. En los últimos años ha aparecido un teatro en América, en Argentina, vamos a decir, en América, no sé si en todos lados, pero por ejemplo, entre nosotros ha aparecido un teatro que parodia las convenciones del teatro tradicional, que juega parodiando esas convenciones. Al parodiarlas, de alguna manera las estás comentando poéticamente. Lo que estás diciendo es, las uso, sí, voy a usar un telón y una pata, pero convengamos que es una boludez que alguien salga por el costado de una tela negra asegurando que va al jardín. Esa parodia que se está produciendo, que es muy común en este momento, de alguna manera la impugna y la resignifica a la convención. Me parece que es interesante porque es la puerta de salida también hacia una nueva forma teatral. Y también, imagino, en el teatro latinoamericano y en el teatro argentino, que recién hacías mención, hay un gran maestro tuyo, tengo entendido, que es Augusto Boal. Quería saber cómo arranca tu relación con Augusto, cómo es que empezás a trabajar con él y qué significó para vos, Boal. Bueno, lo he contado otras veces, pero la condena siempre es contar las cosas varias veces, así que el público se renueva y por radio. Es así. Yo intentaba hacer teatro político, era parte de la Asociación de Estudiantes de Teatro en los 70, una asociación muy militante y muy comprometida, donde cada vez que aparecía el mecanismo del teatro político, lo que aparecía era Brecht. Entonces, yo iba a ver espectáculos de Brecht o brechtianos que hacían los actores emblemáticos de entonces y me dormía. Yo decía, me duermo, yo tenía una serie de explicaciones para mí mismo. Decía, me duermo, yo soy un poco bruto, porque yo vengo de San Martín, porque viajé 1 hora en el 57 y... Entonces yo encontraba una serie de justificaciones por las cuales ver estos espectáculos me aburría, me dormía, no terminaba de entenderlo. Pero me ponía en crisis, porque a la hora de tener que hacer algo, el modelo que de alguna manera se me proponía era el brechtiano. Un día, una prima mía, que sabía que yo andaba medio a la deriva, que era productora y producía un evento en La Rural que se llamaba Expo Show, que era como una exposición de cosas que tenían que ver con el cine, el teatro, la televisión. Me dijo, mira, hay un currito, la palabra currito todavía en los 70 no existía, pero la vamos a ayornar. Me dice, hay un currito que es, necesitamos a alguien que filme una película para que el público vea cómo se filma una película. Dice, pero Super 8, una cámara chica. La idea es que la gente pueda ver cómo se hace un corto en Super 8 y que simplemente era como una especie de reality. Claro. Yo tenía que estar desde la mañana hasta la noche haciendo una película. Muy interesante porque encontré hace poco el material y lo tengo para editar y lo digitalicé. Me dio un poco de vergüenza porque cuando lo vi me dio una cosa medio perturbadora pero lo tengo, en algún momento algo voy a hacer con eso. Bueno, lo cierto es que estábamos ahí. Yo, ¿qué haces? Llamas amigos. Cuando es así, decís, che, vamos a repartir. Como pagaban a varios, traje amigos y hicimos ese espectáculo. Digo espectáculo porque la verdad es que no había mucho más. Un día salíamos, estábamos grupo de teatro de amigos, yo estaba intentando hacer un espectáculo que no me salía. Salimos y vimos que había un espectáculo de Augusto Boal de quien no sabíamos nada. Y entonces decían festival, lo llamaban algo así como Festival Iberoamericano de Teatro y traían un espectáculo brasilero y un uruguayo. Entonces por eso era Ibero, claro. Bueno, y fuimos a ver eso y la verdad, yo siempre digo, yo me caí de culo de la alegría, de la felicidad de descubrir un teatro político que me conmovía, me divertía, que era lindo, era hermoso lo que se veía ahí. Hace 6 días estuvo en casa Cecilia Tumín, la viuda de Augusto, que era una de las actrices que trabajaba en ese espectáculo. Y yo salí con la sensación de hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Pero esto es una técnica, esto es algo. Pasaron 2 años, y lo intenté, no me salió. Pasaron 2 años y llegó Augusto Boal en su exilio a dar clases a la Argentina.
Se llegó a vivir acá, armó un grupo, y el grupo era un grupo de actuación. Yo dije, yo tengo que ir a estudiar, pero yo me muero de vergüenza de actuar. Yo en la vida me voy a subir a un escenario. Yo soy durito, yo soy un señor que escribe. Yo ya cuando tenía 20 años era un señor que escribía. Me comportaba como tal, me comportaba como un señor que escribe. Bueno, me fui a anotar al curso y hice uno de los papelones más grandes que recuerdo en mi vida, que era intentar convencer a la secretaria de que me anote como oyente. La secretaria me decía, discúlpame, no hay oyentes en una clase de actuación. Sí, es de actuación, me decía. ¿Qué? Actuación se actúa. Yo decía, no, pero yo me siento y yo anoto todo. A mí lo que me interesa es anotar lo que va a decir igual. Me dijo, no se puede, entonces me anoté como actor. Claro. Durante un mes conseguí escabullirme en el fondo de la clase como para que Boal no me mire, no descubra mi presencia a riesgo de que me quiera hacer pasar. Yo decía, no. Entonces yo siempre buscaba una cabeza grande y anotaba. Yo anotaba todo lo que él decía, todo. Era el gran referente, pero el miedo me obligaba a gastar mucha energía en que no me viese. Y un día Augusto dijo esto clásico, dice, bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿quién quiere pasar? Y yo sentí que era ahora o nunca, que este era el momento de la vida. A mí muchas veces en la vida me ha dado resultado de escapar para adelante. Escapar para adelante frente al miedo, hacelo. Y entonces levanté la mano y mientras levantaba la mano sentía, yo estoy loco, porque levanto la mano. Y fue un gran punto de inflexión, porque hice un ejercicio con una actriz, con Constanza Amaral, siempre que nos juntamos recordamos esto. Yo la primera vez que me subí con ella, y salió algo. Y la sensación es, me bajé con la sensación de no duele tanto. Gracias a eso me pude integrar como actor a los grupos de Augusto Boal, de Teatro Tren, Teatro Cola, Teatro Foro. Todo eso yo lo hice integrado como actor. Y entonces terminé mi aprendizaje trabajando como actor. Nunca disfruté el trabajo de actor. Trabajé después durante la dictadura para juntar algunos mangos en películas horribles. Y cuando pude zafar de eso, dejé de hacerlo. Y estamos hablando previo, o sea, de la década del 70, pero previo a la dictadura, la última dictadura cívico-militar. ¿Cómo era hacer teatro en esa época y en ese contexto? Decimos que había un teatro político brechtiano, pero también surgía este nuevo teatro a la Boal con una importancia muy grande de lo lúdico, ¿no? Mirá, yo tengo como la imagen, el primer espectáculo que yo escribí, en realidad fue una reescritura de otra cosa que ya estaba avanzada, se llamaba Civilización o Barbarie, la había empezado a escribir Humberto Riva, de hecho se habían hecho algunas funciones de la primera parte de esto, era como el intento de contar la historia argentina. Pero el grupo me lo trajo y me dijo, bueno, pero ahora tenemos que hacer una versión que llegue hasta el presente. Y entonces yo incorporé una murga. Yo siempre digo esto de, el Gran Buenos Aires tiene sellos en los cuales nos reconocemos. Los que somos de Gran Buenos Aires siempre tenemos algo en lo que nos reconocemos. Digo, una cosa en la que nos solemos reconocer, ahora es más común porque está Coco Romero enseñando murga, pero en aquel momento, por ejemplo, bailar murga, si no eras de barrio, no te salía nunca el paso. Entonces, vos ibas a cualquier lugar y había música de murga y alguien empezaba a bailar y vos decías, nah, ni en pedo, nada. No. Vos mirabas así, había 30 intentando bailar murga y vos decías, ese y ese. Y no te equivocaba, era del barrio, A lo sumo, Villa Urquiza, que tenía una buena actividad murguera. Villa Pueyrredón, Villa Urquiza. Entonces yo metí una murga, metí un bombo y me metí yo a cantar como narrador, como parte de narrador, a cantar. Este primer espectáculo que yo hice es un espectáculo donde desfachatadamente yo metía una hipótesis de Boal. Tanto es así que estábamos vestidos igual que se vestían los de Arena Conta Zumbí, que era el espectáculo que yo había visto. Vaqueros de jeans y remera. Esa fue yo creo que fue como una ruptura de la predominancia brechtiana.
pero no porque uno dejara de lado lo brechtiano, sino porque le daba a lo brechtiano una característica que yo creo que es la que tenía lo brechtiano, que era vital, jodón. La cagó el Partido Comunista Alemán, que lo transformó en más solemne, pero la verdad es que el teatro de Brecht, teatro de una vitalidad extraordinaria. También hay una teatralidad propia de lo cotidiano que el teatro de Boal intentaba aprovechar, retomar a la hora de montar y de desenvolverse, ¿no? Arriba del escenario. Sí, él tomaba, en realidad lo cotidiano Boal lo tomaba de otra manera, que él lo tomaba en las hipótesis de teatro popular, callejero, por ejemplo. Nosotros hacíamos, en los 70, en la última época de la dictadura militar, hacíamos teatro tren. Y era un espectáculo que hacíamos en la zona, el tren que va a zona oeste, subíamos, hacíamos 2 estaciones, en la primera estación no hacíamos nada, en la segunda, entre la primera y la segunda, hacíamos un pequeño paso de teatro político, que terminaba armando una conclusión donde el espectador no sabía si los que actuaban eran actores o eran gente que viajaba. Yo creo que se daban cuenta porque éramos tan malos que ningún pasajero actuaría tan mal, ¿no? Pero bueno, depende de la sensibilidad del espectador. Nos bajábamos, dejábamos pasar un tren, rearmábamos algo, nos subíamos al otro y hacíamos una estación, en la otra estación lo hacíamos, nos volvíamos a bajar y así hacíamos una larga recorrida. Es una práctica donde ahí sí estaba lo cotidiano. Ahí estaba muy presente, tanto es así que todo arrancaba con una mujer embarazada a la que empezamos a pedir que le den el asiento. Muy curioso. Quien hacía ese trabajo, quien hacía ese papel, Barbarita Ramírez, amiga querida desaparecida durante la dictadura. Barbarita era de una familia de mucho dinero, de una familia de estas que era absolutamente impensable que tuviese una actividad política. Y bueno, eran esos momentos de militancia en las que no había no había una diferencia en relación, había una pasión y quien venía, fuese quien fuese cual fuese tu origen, había algo donde esa juventud era tomada por esa hipótesis, por esa pasión revolucionaria que luego terminó en decepciones, en ingenuidades, pero me parece que también en algún campo heroico. Y bueno, traías este tema de la dictadura. Llega la dictadura después de todo este trabajo que hicieron con Boal. Muchos se exilian, muchos eligen quedarse. ¿Vos elegís quedarte? Mirá, yo elijo quedarme. Yo siempre digo, si me hubiera pasado algo durante la dictadura, yo no hubiera tenido perdón, porque digo, es como siempre es como el tipo que está en el medio de la inundación y baja un helicóptero y lo quiere llevar y él dice, no, gracias, Dios no va a permitir que me muera. Y en un momento sube el agua y cuando lo está por tapar él dice, Dios, salvame, y Dios le dice, te mandé el helicóptero, pelotudo. Bueno, yo la verdad es que tuve helicóptero. Augusto Boal, cuando se fue al exilio, me dijo, venite conmigo, tu compañera y vos se vienen, va a haber trabajo, yo me voy a Portugal, vas a ser parte de mi equipo. No, ¿para qué? ¿Por qué? Yo no me voy a ir, yo no tengo por qué irme, además, nada de lo que he hecho, no debo arrepentirme de nada de lo que he hecho, por lo tanto, me quedo, y ni siquiera tiro libros, dije. Yo le escribía las canciones de Murga a Pino Solana para su película Los Hijos de Fierro. Pino, antes de irse, me dijo exactamente lo mismo. Mauricio, se viene la noche. Andate. No, ¿a dónde me voy a ir? Venite conmigo, yo me voy a Francia, va a haber trabajo, vos trabajás como mi asistente. No. Bueno, no me pasó nada. Pero efectivamente, si me hubiera pasado, no tenía a quién quejarme. La decisión había sido nuestra. Sí, yo no acepté irme, me quedé muy curioso. Yo mantuve todos mis libros, no acepté sacar los libros de la biblioteca. Y entonces algunos compañeros que sabían me decían, decime una cosa, ¿puedo llevar los míos a tu casa? Total, con los que vos ya tenés, si entran a tu casa, ya, a ver, con eso. Entonces, claro. Y yo que tenía cierta zona así de alegre inconsciencia, decía, sí, trae a casa. Lo único que sí decidí
decidí deshacerme es de una colección que tenía de revistas de la época, que eran revistas, allí sí yo sentía, a ver, tener el Capital de Marx es algo que yo podía defender frente a cualquier requisito. Yo puedo explicar, más allá de que no te dejen explicarlo, hay algo donde uno puede explicarlo. Ahora, la colección completa del Descamisado ya era más difícil de entonces un día agarré, yo tenía un Citroën, lo cargué totalmente, lo cargué así con todas las revistas que tenía, me fui a la casa de mi vieja que vivía en San Martín y en el fondo de la casa de mi vieja hice una hoguera tribal y quemé todo ahí, todo lo que tenía y demás. Pero los libros conservé hasta el último. ¿Y qué pasa durante esos años en materia teatral? Decís que muchos se van al exilio. ¿Qué pasa con los que se quedan con el teatro? ¿Cómo sigue el teatro en esa época? El teatro sigue complicado. Muchos de los que se quedaron. A ver, yo era lo suficientemente joven como para no integrar una lista negra simplemente porque no me conocía, porque mi teatro no había trascendido. Yo no me conocía a nadie. Pero, por ejemplo, bueno, la gente con la que yo había trabajado, los que yo consideraba mis maestros, aunque no había estudiado con ellos. Juan Carlos Gené se tuvo que ir a Venezuela. El Negro Carela se quedó. Carlos Carela se quedó, pero no laburaba, estaba en lista negra. Armaba producciones y la pasaban mal. El teatro estaba en una zona de oscuridad muy grande. Yo tuve una salvación frente a esto, y es haber encontrado a mi maestro, haber descubierto un maestro que fue Ricardo Monti. La sensación todo era nubes, tormenta y oscuridad, y de pronto un día vi un cartelito que decía, un aviso, taller de dramaturgia. Llamé por teléfono a Monti y esa fue una iluminación, porque fue ir al taller de Monti y que Monti me diga, olvídate del teatro de ideas, olvídate de las ideas, olvídate de todo, eso va a aparecer porque eso está dentro tuyo. Pero no porque la sensación es, pero yo qué voy a escribir, yo siempre he escrito un teatro de ideas, ahora no se puede escribir. Y él me dijo, ahora se puede escribir lo que vos quieras. Simplemente olvídate de cualquier tipo de compromiso previo a lo que quieras escribir. Y soltate, mirá adentro tenés algo. Si eso es profundo va a aparecer, me dijo. No hay manera de que no aparezca eso. Y la verdad es que fue un oasis. Yo me sentí a escribir, el primer día que me sentí a escribir en el taller de Ricardo Monti, arranqué con Chau Mister X, que es una obra que todavía se sigue haciendo, La casita de los viejos la escribí allí, y fue, nada, la verdad, yo siempre, es el agradecimiento de haber sido paraguas y escudo, además de haber sido maestro. Como la sensación de, acá, esto, imaginario, poesía y contacto con vos mismo. Y fue extraordinario, porque a partir de eso mi escritura pegó un gran vuelco. Para los que están escuchando a través de la radio, vamos a ir a una tanda y después seguimos con Mauricio. Nosotros seguimos acá, después vamos a retomar lo que vamos a decir en este breve impas. Ahora te traigo más al presente, a lo que es la actualidad, que es terrenal, lo que están haciendo en el Teatro del Pueblo. Te quería preguntar primero, ¿dónde está el germen del terrenal? ¿Dónde surge? ¿A partir de qué? En realidad nació así. Las obras nacen siempre de zonas muy poco importantes. Uno tiene, a veces, cuando una obra te sale bien y cobra importancia, el espectador suele tener como una especie de caracterización de si la obra se volvió importante, porque el público va, tiene que tener un origen importante o prestigioso. Y entonces a veces se tiende a pensar en cierta forma voluminosa de proceso de creación. Pero la verdad, los comienzos creadores suelen ser una boludez. Es decir, contados suelen ser muy tontos, porque en realidad en la cabeza de uno cobran un valor que no cobran en la cabeza del otro. Terrenal nació, lo resumo, era así. Domingo a la tarde, mis hijos eran chicos, como se llevan un año de diferencia, se cagaban a palos sin parar. Llegaba el domingo a la tarde y yo no sabía qué hacer. Decía, ¿qué hago? Bueno, vamos a llevarlos a algún lado.
cada tanto recorría Benavides tratando de comprar un terrenito chiquitito donde poner un quincho y una pelo pincho, con la idea de que se caguen a palos, pero adentro de la pelo pincho mientras yo hago el asado. Que eso es, todos los terrenos que encontrábamos medían 300 metros. ¿Qué? 300 metros, ¿qué pelo pincho? No puedo poner nada ahí. Y cuando encontraba uno que estaba más o menos bien, los vecinos me decían: ah, ¿usted quiere poner un quincho y una pileta? Ni se le ocurre. Y se le va a poner una pileta. Va a poner una bomba. Acá no le dura 24 horas la bomba. Acá roban todo. Entonces, ¿qué hacía? Me iba, buscaba lugares donde pasar la tarde. Y, por ejemplo, un lugar que me gustaba mucho era una tosquera, ahí en Benavides, donde se pescaba pejerrey. Un agujero en la tierra lleno de agua que habían tirado unos pescaditos, habían crecido, y había unos muchachos que te cobraban unos mangos para que vayas a pescar. Te cortaban el alambrado, entrabas y pescabas. Íbamos, pescábamos, y un día vi a dos tipos que vendían carnada. Uno vendía lombriz y el otro vendía isoca. Eran muy parecidos y tenían un cartelito muy parecido hecho en chapa. Entonces, la cabeza creadora, que anda siempre buscando anomalías significantes, vio eso y dice: así funciona la cabeza del creador. Y me dije: uy, estos deben ser hermanos, porque son parecidos y el cartel... Y entonces la cabeza dijo: si son hermanos, ¿por qué no se juntan y se asocian? Y en vez de uno vendía isoca, el otro vendía lombriz. ¿Por qué no ponen un solo puesto, hacen un cartel que diga isoca y lombriz, y mientras uno vende, el otro descansa? Y pensé, porque están peleados, que es la fantasía que tenés cuando tus hijos se pelean, decir: ¿y qué les voy a dejar si no se llevan bien? Por supuesto, el destino hace que siempre se terminen amigando y demás. Pero la fantasía era: son hermanos que no se llevan bien. Apareció eso. Volví a mi casa, agarré una libretita y lo anoté. Eso que anoté se quedó ahí 20 años. Un día, leyendo un libro un poquito más prestigioso, que es el libro de mitos hebreos de Robert Greene y Patay, leí algo sobre el mito de Caín como creador de la hipótesis de la propiedad. Y me di cuenta, yo dije: nosotros lo llamamos apareamiento fantástico, disociación, relación entre elementos antes no relacionados. Pues si yo tengo anotado un proyecto de dos hermanos que viven en un terreno, uno saca lombrices y el otro saca isoca, y dije: ahí está. Me senté y apareció Terrena. Y en esto de unir elementos disímiles, separados, que no unirías cotidianamente, ¿hay algo ahí de lo que se trata la creatividad? ¿Qué es la creatividad para vos? Es eso. Mira, lo digo por boca de ganso porque es un concepto ya previo, pero la creatividad no es otra cosa que la capacidad para relacionar elementos que antes no relacionaste. No tiene otro secreto. Uno siempre piensa: no, porque la creatividad es el pensamiento que logra una abstracción. No, no es otra cosa que la capacidad de relacionar elementos antes no relacionados. Es esa capacidad de decir: che, vaso y micrófono, ¿se pueden unir? No. Vaso y micrófono no tienen unión posible porque son dos cosas que pertenecen a distintos lugares de la red conceptual. Siempre habrá un loco que piense: che, un micrófono con pajita no estaría muy bueno para la gente que labura en radio y quiere escabiar o quiere aclararse la garganta. Ajá. Sin que ese que hace la irrupción de mente de unir un vaso con un micrófono es el creativo. Se dice: creativo es quien tiene la pauta que conecta. Tiene una especie de enchufe, un cable con dos enchufes, que es capaz de enchufar un vaso con un micrófono. Al principio van a decir: vaso y micrófono no va. Pero cuando empiecen a ver a un gil con un popote acá arriba tomando, o con tres, en uno toma agua con miel que le aclara la boca, el otro toma agua y en el otro escabia. Ya habrá una radio colega que diga: che, el vasófono, no podríamos conseguir un vasófono de esos que tiene. Bien, este es el acto creador. El acto creador siempre es un acto irreverente frente a la red conceptual, frente a lo que existe, lo que está, frente a lo que de alguna manera se considere inamovible. La creatividad viene a romper definitivamente esto. Entonces, cuando uno entiende esto, también entiende que los artistas vivimos haciendo cosas raras. Es verdad que vivimos, pero es que nos pagan para eso.
Yo siempre digo, por eso tu tía mirará con sospecha tu trabajo como actor, como escritor, como pintor. Siempre siempre dirá, es un hobby. Pero si querés vivir de eso, tu tía se va a preocupar. Porque va a decir, no, es un mundo muy loco, hay mucho loco dando vueltas. Se confunde, porque lo que nosotros hacemos se parece a la locura. Un loco puede decir, quiero juntar un vaso con un micrófono, y uno diría, está loco. Pero un inventor, un creativo, también lo usa. Entonces, esa confusión está siempre presente. Cuando uno entiende esto, también entiende a veces por qué los artistas nos buscamos entre artistas, ¿no? Hay algo como de... podés descansar cuando el otro no te mira como bicho raro. Y si sos muy raro, ¿por qué buscas a alguien que no lo sea para que te compense? Como la sensación de mi cabeza es tan que necesito al lado un compañero o una compañera que de alguna manera le ponga orden a este quilombo que es mi cabeza. Me encantó la comparación. Y pensás, yo pienso en nuestro día a día, en la sociedad en la que estamos. ¿Agua? ¿Querés agua, Mauricio? Bueno, vale, muchas Ahí está. gracias. Estamos entre familia, esto es una casa, esto es así. Como el miedo, ¿no? El miedo al fracaso, el miedo a pensar por fuera de la caja, como se dice. Muchas veces también es instalado esta idea de no te equivoques, no asomes la cabeza a ver si te podés equivocar. El miedo al fracaso, instalado muchas veces desde la propia educación, ¿no? Sí. ¿No pasa mucho eso? Sí. Eso en el artista es demoledor. En el artista es tremendo. Hay algunos artistas que por su condición, todos lo tenemos, todos tenemos ese pánico frente a la sensación de esto no salió, o esto peor, esto salió mal y lo tengo que hacer. Una de las pesadillas características del actor es, no me sé la letra y tengo que entrar. Esa es la clásica. No sé la letra y dice, ahora entra vos. No me sé la letra, no importa, vos tenés que entrar. Ese miedo es siempre el miedo al fracaso, al pánico, a la sensación horrorosa. Los que escribimos también tenemos esa sensación de decir, un día tengo que estrenar y esto es una porquería. Y no me salió. Entonces, ese miedo está presente siempre. ¿Por qué? Porque uno trabaja en un lugar de riesgo. Si yo trabajo dentro de lo que sé, eso no me pasa. En todo caso diré, bueno, está más o menos parecida a la otra, un poquito mejor, un poquito peor. Cuando en cada creación vos te metés en un universo nuevo, haces una cosa nueva, haces algo diferente, tampoco tenés la percepción de si eso está funcionando o no está funcionando. Por lo tanto, eso está presente siempre. Y a veces, es simplemente un temor infundado y a veces es muy razonable, a veces es una porquería de verdad. Muchas veces, a veces es incomprobable, necesitas estrenarlo para darte cuenta. Hay por ahí un librazo de Berman que se llama Vueltas al Tiempo, La Linterna Mágica, perdón, que es un libro precioso, y Berman, que además de director de cine, era director de teatro, cuenta, por ejemplo, él dice, noche de estreno, los actores intercambian nerviosamente juguetitos y se dan besos, ilusionados con el resultado de la obra. Y uno que es el director sabe que es una porquería irremontable. Y que al otro día, antes de la función, vendrán agobiados por las críticas de la familia, diciendo hay que cortar, esto hay que cambiarlo, hay que modificarlo, hay que hacer algo. Entonces, esas sensaciones, el actor a veces vive en cierto limbo que nos obligan a crearle a los directores. Los directores somos los encargados de decirle al actor, tirate a la pileta que hay agua. Y el actor le dice, ¿seguro? Sí. Y uno mira por otro lado y dice. Ahora, si no te tirás, no funciona. Es una función perversa. Esto que dice Berman tiene que ver justamente con eso. A veces uno sabe, no lo logré, no salió, no me salió bien, no está funcionando, uno enseguida se da cuenta. Los productores se dan cuenta antes que vos. Los productores son extraordinarios, tienen una percepción. Los tipos que ponen guita tienen como el olfato de si va a llegar o no va a llegar, ¿no? El día del preestreno un productor te puede decir si la obra va a funcionar o no. El otro día lo escuchaba a Carlos Rottenberg, un tipo que yo quiero muchísimo,
y respeto mucho. Y Carlos cuenta una cosa que a mí me encanta. Él dice, yo el día del estreno salen todos se van a abrazar, todos se van a saludar, todos se van a darse besos y a hacer comentarios. Yo entro en la sala, recorro las butacas y miro si tiraron los programas o no tiraron los programas. Porque si la obra te gustó, no tirás el programa. Cuando yo entro en una sala y la sala está llena de el día del estreno está llena de programas tirados, ya fracasó. Es extraordinario eso, como la sensación de lo sé antes de que suceda. Bueno, nosotros no, nosotros necesitamos como esa otra comprobación, qué pasa, qué nos va a decir el público, esperamos que llegue la solución mágica, pero hay momentos donde llega esa solución, no, este no salió, este no anduvo. Y en el caso particular de Terrenal, vos fuiste con el texto ya armado a los actores y ahí viste funciona o no funciona. ¿Cómo fue el proceso? Yo llevé el texto armado, empezamos a trabajar, yo estaba absolutamente optimista de que esto iba a salir muy bien porque tenía un elenco. Primero que eran pocos, 3. Segundo, que eran muy buenos los 3. Tercero, que la obra era más corta que el resto de mis obras. Cuarto, que yo creía que ya sabía cómo era. Entonces le dije al Teatro del Pueblo, en 5 meses estreno. Cuando faltaba 1 mes y medio para estrenar, junté al elenco y les dije, no se hace. No se puede hacer esto, porque yo tendría que llamar ahora al escenógrafo, a la iluminadora, a la vestuarista, a tratar de decidir cosas, y esto está verde como una lechuga. Esto no se le puede hacer una escenografía, esto todavía está, recién empezamos a buscar y no encontramos nada. Por lo tanto, no podemos seguir, porque si seguimos nos va a pasar esto. Dentro de 1 mes y medio vamos a estar todos angustiados con la sensación de hay que estrenar algo que no nos gusta. Y digo, ¿qué hacemos? Bajamos. Me equivoqué yo acepto. Yo dije que se podía hacer en 5 meses, no se puede hacer, me equivoqué. Bueno, pero no vamos a parar el espectáculo, ¿qué hacemos? Bueno, qué sé yo, el teatro nos está esperando. Pidamos 2 meses más al teatro. Digo, no nos va a dar, intentalo. Llamé al teatro, les expliqué la situación, les pedí 2 meses y medio más, me lo dieron. Nos volvimos a sentar con la sensación de ahora tenemos tiempo por delante para seguir equivocándonos. Empezamos a equivocarnos por otro lado y en un momento dejamos de equivocarnos. O por lo menos, o nos equivocamos por un lado polenta, nos equivocamos por un lado que generó forma. Y a la hora, ¿por qué elegiste el Teatro del Pueblo a la hora de montar el espectáculo? Yo hace rato que trabajo en el Teatro del Pueblo por 3 razones fundamentales. Primero, por una cuestión afectiva, porque la gente del Teatro del Pueblo pertenece a una fundación de autores, de dramaturgos. Yo fui parte de esa fundación en su origen y me siento como en casa, entre otras cosas porque es el único teatro argentino dedicado al autor nacional. Esto es atípico en cualquier lugar del mundo. No encontrás esto, o cuando lo encontrás es del Estado. Que haya una fundación que decida hacer un teatro para el autor nacional, me parece que es reverenciable en cierto lugar. Entonces, en principio hay algo de... Segundo, porque este teatro tiene un escenario de una profundidad que no tiene ningún otro teatro independiente. Y a mí me permite trabajar con algo que es muy común en mis puestas y es con el oscuro final. Es decir, en mis puestas es muy común que atrás te perdés. Si podés perderte... Ahora, cuando vos tenés un fondo de 5 metros, es imposible, porque salvo que le apagues todas las luces, vos vas a ver cuando llegaste al fondo. La tercera razón es más especulativa y es la única sala independiente de tantas localidades. Tiene casi 180 localidades. Esto permite que si haces una obra que anda bien, el elenco puede cumplir la utopía independiente de vivir de eso. Que esto es muy poco común en el teatro, poder tener un espectáculo independiente y poder vivir del espectáculo independiente. Ahora, para que pase, necesitas una capacidad que es esta. No hay en Buenos Aires un teatro que tenga esta ecuación. Busquen cualquiera, no lo van a encontrar. Hay teatros que tienen 150 localidades, tienen escenarios chicos. Hay escenarios que hay teatros que tienen escenarios grandes, se lo sacaron a la platea. Esta ecuación no se da en ninguno. Y yendo al teatro y yendo al escenario y demás,
me parece muy interesante y muy propio también del teatro, sobre todo independiente, que es lo siguiente. Vos, a la hora, por ejemplo, en el Terrenal hay muy poca escenografía, está el banco, bueno, estas telas que hay colgando, el balde de Abel, perdón, y no hay mucho más. Lo que es muy propio también del teatro, esto casi como que se construye en la ausencia. Vos, si querés representar un elefante en el cine, va, el productor pone la teca, viene un elefante, y no hay mucha magia. También en el teatro hay una búsqueda también, cómo representar desde los no representados, ¿no? Sí, efectivamente. Igual le hago los créditos a nuestra escenógrafa y vestuarista Gabriela Fernández, que esto fue una propuesta de ella. Al principio, cuando nos juntamos, yo pensaba en algo ascético, pero yo pensaba en telones pintados. Pensaba en telones que de alguna manera representaban el baldío, que era viejo, era anacrónico, pero de todos modos era representativo. Cuando un día nos juntamos con Gaby y yo le dije, ¿vos cómo lo ves? Y Gaby, que es creativa, pero además tiene esta cosa de opinión clara, ¿no? No duda. Yo veo un teatro quemado, yo veo un teatro incendiado, un teatro que está, telas que se quemaron, que están sucios, hubo una inundación. Y volvimos a casa cada uno de nosotros y a las 12 horas nos estábamos intercambiando fotos porque habíamos encontrado en internet un loco que había hecho una exposición en Europa de fotos de teatros abandonados. Y entonces empezamos a armar casuística de fotos de teatros abandonados, pero de toda Europa, unos teatros extraordinarios, inundados, quemados, abandonados, rotos. Y con eso se empezó a crear la poética de la obra. Entonces, la verdad es que Gaby nos la hizo muy fácil, porque desde detonar la idea a luego desarrollarla, y además viniendo a los ensayos, digo, en un momento empezamos a pensar, pero no hay algo más. Y todo lo que probamos salía, lo probamos y salía, lo probamos y salía, finalmente quedó eso que vos decís, que es lo mismo. Y yendo a la cuestión de los personajes, sobre todo a Caín y Abel, porque primero, bueno, los elegiste teniendo en cuenta el mito bíblico y demás, pero ¿qué representan para vos Caín y Abel? Representan, sé que también tienen una interpretación que es como la posesión y la nada. Sí. ¿Representan también en algún punto el bien y el mal? ¿Es Caín puramente malo, Abel puramente bueno? Desde el punto de a ver, desde cierto punto de vista, desde el punto de vista socialista, en todo caso, Abel es el defensor de ciertos valores del pueblo nómade, aquel que no necesita acumular y encuentra la felicidad justamente en aprovechar la opulencia primitiva, lo que está ahí. Y Caín es la alternativa opuesta. Mide, pesa, divide, tasa, le pone precio, acumula, y cuando acumula empieza a tener miedo de que lo afanen y empieza a invertir su vida en construir ciudades amuralladas que lo protejan. Desde el punto de vista socialista hay un bien y hay un mal. Ahora, desde el punto de vista opuesto también lo hay. A nosotros nos pasó que en algún momento tuvimos, por ejemplo, mucha afluencia de público. Nosotros tenemos un público que se repite mucho y que tiene cierta raíz de teatro independiente. Pero a veces sale una crítica en un diario importante y aparece público que no aparecía, que de pronto leen una crítica y la crítica dice extraordinario. Vieja, vamos a ver extraordinario, porque no nos perdamos. Y entonces nos pasó, la verdad, en todos los medios importantes tenemos periodistas amigos del espectáculo, no amigos, no es que te sacan una crítica porque son amigos, yo ni los conozco, nunca me senté a tomar café con ninguno, pero son amigos del espectáculo, tienen algo de, se han apasionado con el espectáculo, lo recomiendan. Entonces, por ahí, un sábado nos cae una de estas oleadas de gente, ya cuando los ves vestidos te das cuenta, que no son los que vienen al Teatro del Pueblo normalmente. Se sientan 4 señoras, por ejemplo, y estaban muy fastidiadas y tenían así el programa y hacían esta que, viste que es la clásica, esta es la gestualidad de la vieja. La vieja se abanicaba con el programa muy molesta. Y en un momento llega la escena donde Caín mata a Abel y una vieja se puso a aplaudir. Una de las señoras se puso a aplaudir. Por fin lo mataron, el comunista.
Luego, las otras 3 se levantaron y se fueron, diciendo, una se ahoga aquí, una se ahoga. Y la que aplaudió se quedó con la idea de hacer el gran desplante, que es cuando terminó la obra y todos aplaudían, pararse, no, quedarse sentada de brazos cruzados. Entonces, ¿qué quiere decir? La obra tiene una opinión, la obra impone, no digo en todo caso, no impone, supone la hipótesis del bien y el mal, pero el bien y el mal están de un lado de la grieta y del otro, y siguen exactamente igual. Yo puedo discutir y puedo charlar, pero hay un punto en el que ya no nos entendemos. Bueno, la obra naturalmente habla de eso desde un lado de la grieta. Para pasar un poco a hablar de Catita, les voy a leer un fragmento de algo que ahora después cuando termine de leer, les voy a decir que es igual que yo creo que vos lo conocés. Dice así: Dios hubiera dicho, deja ya de esos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, en los ríos, en los lagos y en las playas. Ahí es donde vivo y expreso mi amor por ti. El sexo es un regalo que te he dado y con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis y tu alegría. Así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tus hijos, no me vas a encontrar en ningún libro. Y olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para controlarte que solo crean culpa en ti. Esto es de Spinoza, siglo XVII, un tipo que vino a hacer frente a la iglesia en un contexto de hegemonía total a nivel eclesiástico, que cortaban el bacalao, como se dice, manejaban todos los asuntos públicos. Sí, Baruch Spinoza, un judío tan poco querido por los judíos como por los que no lo eran. Sí, efectivamente, es un texto de Spinoza que a mí siempre me ha conmovido mucho. Es como realmente la aparición de un pensamiento muy distinguido, muy distinto en relación a eso. Por el otro lado, siempre aparecen montones de opiniones en relación a que ese texto es apócrifo, a que no corresponde a la época, a que está impuesto y está agregado en un texto de Spinoza. Pero en todo caso, si no ne vero e ben trovato, si no es cierto que es de Spinoza, es absolutamente verosímil, porque quien lea la hipótesis de Dios de Spinoza habla de la naturaleza naturadora, naturaleza naturante, dice él. Le pone verbo a la naturaleza, es nada más y nada menos un pensamiento contemporáneo, pero recontra contemporáneo, de las últimas 4 décadas, lo que se llama el reomodo de Bonn, que es una hipótesis posatómica. Y Spinoza habla de esto, naturaleza naturadora, la naturaleza creadora. Entonces, por lo tanto, cuando piensa en Dios, él habla de un Dios, de una justicia y de un amor. ¿Cómo podría castigarte? Dice. ¿Qué sentido tiene pensar en un Dios que castiga? ¿Cómo podría ser yo alguien yo soy la esencia del amor? A mí Spinoza es alguien que, yo vengo de una familia café con leche, padre judío, madre católica. La religión en mi casa siempre era una especie de acuerdo elegante. Era como, bueno, llegan las fiestas, vas a comer con tus tíos, bueno, llegan las fiestas, vas a comer con tus tíos, y los tíos de un lado, los tíos del otro. Entonces, la religión era incómoda. Había algo donde Dios, no hablemos de eso. Spinoza me reconcilió con la idea de Dios. Me reconcilió con la idea profunda de Dios, entendiendo Dios de la naturaleza, entendiendo la naturaleza como una hipótesis superior, como una hipótesis de inteligencia extraordinaria, y también, por supuesto, me supuso un pensamiento muy horroroso en los últimos años, y es el descubrimiento de que pertenecemos a la generación que por primera vez le está ganando a la naturaleza. Por primera vez el hombre empieza a destruir la naturaleza de manera irremediable. Hasta hace unas décadas no pasaba, ahora sí, ahora se empieza a ver esa manifestación. Hoy somos destructores de la naturaleza, claramente, y si es así, somos destructores de Dios. Yo creo que había que plantearse las cosas de una manera más violenta. Yo creo que debería haber una manifestación violenta de lo que está pasando, porque si no fuese así, yo creo que el mundo no podría sobrevivir 2 siglos.
necesitamos una toma de conciencia. En ese sentido, la encíclica de Francisco, que aún lo llama Francisco, como un tío, es que la encíclica de Francisco es muy interesante, la sensación de mirar la naturaleza desde un lugar de respeto tal que uno podría pensarlo espinociano. Y en esta, yo prefiero decirle Panchito. Panchito, cariñosamente. Nosotros jodemos, siempre jodemos como decimos, el terrenal se la tenemos que mostrar, sí, No es más. y soñamos con que un día se la vamos a mostrar. Hay que hacerla, tiene que hablar el productor, no sé, en su cuestión cantarlo. Es así. Bueno, y en esta línea Tatita es de algún modo un dios a la espinociana. Absolutamente. A pesar de lo que piensa Caín, que lo adula de una forma a la que con la que no está de acuerdo, ¿no? Sí, yo trabajé con esa idea. La idea del dios, Nietzsche dice, nunca creas en un dios que no sabe bailar. No creamos en un dios que no sabe bailar. Y yo pensé en eso, pensé en un dios folclorista, pensé en un dios que baila, pensé en un dios que jode, pensé en un dios espinociano, pensé en un dios que de alguna manera ve a sus criaturas y sufre, pero bueno, trata de mantener el humor, entre otras cosas porque yo creo que la gran energía humana es el humor. Yo creo en el humor como energía sagrada. Definitivamente y puesto en un lugar allá arriba en relación a todas las actividades humanas. Entonces creo en un Dios con humor y para Tatita es eso, es un Dios con humor. Esto no quita que frente al fracaso, frente a la muerte de Abel, frente al asesinato y la condena, no acepte la idea de me retiro de la naturaleza porque ustedes me han condenado a estar en el templo. Me pongo donde ustedes me han puesto. ¿Me quieren ahí? Como dice en la obra, allí fui naturaleza viva y terminé naturaleza muerta. Un cuadrito al óleo pintado allá arriba de vista terminé. Yo creo que eso es lo que nosotros hemos condenado. La sensación es, frente a ese fracaso, frente a hacer mierda a la naturaleza y el hombre, lobo del hombre, destruyéndolo, lo que hace es condena a Dios al templo. Lo saca de al lado. Ya no lo tenemos más al lado. Ya no es parte de nuestro mundo. Lo estamos poniendo en el otro lado. Y entonces, de alguna manera, si alguien mira la obra como estructura dramática, siempre se la mira desde Caín. Yo digo, hay otra estructura dramática en la obra. Y es Dios. Dios vive con la esperanza de que esas dos criaturas sean mediocres, pero no se maten. En el momento en el que se matan, aparece el gran fracaso. Es muy genial el diálogo que tiene Tatita con Caín una vez que Abel muere, que le dice el uno solo, la pelea es vida, digamos, el uno solo está condenado a la muerte, digamos. Es muy interesante también romper con esta idea que también está muy instalada en estos días, como del progreso individual, ¿no? El progreso a costa de hacer mierda al del costado, o sea, sí. La competencia instalada desde... El uno solo crece monstruo. Yo creo mucho en la dialéctica, yo creo en la pelea y creo en el enfrentamiento. A mí me parece que crecemos en el enfrentamiento, pero el enfrentamiento tiene un límite y es la vida del otro. Cuando para imponer mi idea, en todo caso, cuando imponer mi idea supone la desaparición del otro, entramos en el campo del horror. ¿Por qué? Porque vamos a quedar con una sola idea. Y esa idea, aún siendo buena, esa idea está condenada. Esa idea no está impugnada. Esa idea no está comentada. Esa idea no está enriquecida. ¿Por qué? Porque una idea crece, como decíamos antes, de la misma manera que crece cualquier acto de creatividad. Relación entre elementos antes no relacionados que crea como resultado una tercera instancia que no es suma de las dos partes, sino criatura, novedad, lo nuevo. Entonces, a mí me parece que toda idea política se alimenta de su opuesto, lo necesita, lo requiere. En todo caso, a lo que nos obliga es al acto de ponerle palabras a lo inefable. Defender algo es ponerlo en palabras, encontrar los argumentos. Si el otro no te los pide, nunca vas a ponerlos los argumentos. Nunca vas a ser exigido de decir por qué creo en esto. Yo puedo defender por qué creo en el socialismo. No porque crea que son un grupo político que tiene buenas intenciones. En absoluto, no se trata de eso. Se trata de pensar una hipótesis de vida en la que yo puedo sostener el por qué eso es mejor. Terrenales no es otra cosa que eso, es una puesta en teatro de esa que es mi idea. Pero también estoy convencido que si el socialismo no tiene algo que lo impugne,
que lo choque, que lo violente, en realidad termina agobiado en sus propios vicios. Creo en el 2. El 1 es la tragedia, el 1 es el horror, y el 1 ha sido siempre el resultado de los pensamientos extremos que intentan anular al otro. Vengan del lado que vengan, son el horror. Para los que nos están escuchando por la radio, estamos llegando al final del programa. Nosotros vamos a continuar y si quieren escuchar esto completo lo pueden escuchar a través de las redes sociales del programa. Estamos en Facebook como Radio Manicomio, van a poder encontrar ahí el material una vez que esté subido. Así que nos despedimos, no de acá de la charla, sino del aire, los dejamos con la revancha y nosotros seguimos acá. Y nos escuchamos el próximo martes con más contrainformación para la cordura. Chao. Dicho esto, volvemos. Bien, me encantó. Está bueno esto, como es una doble realidad, ¿viste? Y lo loco es que esto salió en Córdoba también, porque tenemos radios que nos retransmiten. Qué bueno. Así que los amigos cordobeses también estuvieron escuchando la charla y para ellos les mandamos un gran saludo. Vamos a pasar ahora a las preguntas del público. Tenemos ganas de que nos comenten, bueno, si le quieren decirle algo a Mauricio, que siempre soñaron decir, nunca tuvieron la posibilidad, esta es la posibilidad. Y las preguntas del público van a estar en cuanto encuentre al productor, Diego Pavia. Ahí estás, mira, perfecto. Hay un micrófono inalámbrico, así que levanten la mano quien quiera arrancar, me dice su nombre y le decimos, dale. ¿Hay alguno con una pregunta, con unas ganas de...? Ahí está. ¿Tu nombre? María José. Perfecto. Soy de México y quería preguntarte que en el seminario que diste ahora en Transdrama, ¿qué diferencias o qué notas entre los actores argentinos y los actores mexicanos de la forma de trabajo? Bueno, yo trabajé en principio con autores, con dramaturgos, con actores tuve menos relación, si bien buena parte de los que asistían lo eran, pero no, sí me llamó la atención, no los actores, digo, porque ya sería modulación fina, sí me llamó la atención el sistema teatral mexicano. Cuando yo, por ejemplo, contaba esto de, bueno, nosotros hacemos 3 temporadas, de jueves a domingo, con la sala llena, provocaba sorpresa, porque la sensación es, bueno, no, nosotros hacemos 50 funciones, 30 funciones, incluso de un espectáculo comercial. Se montan producciones para 50 funciones. A lo mejor después se las repone, pero el público se agota más rápido. Entonces me daba la sensación, pero por el otro lado, yo estaba en el Centro Cultural del Bosque, donde había 6 salas del carajo, alguna, pero absolutamente de tamaño estadio, una más chiquita, más grande, experimental. La sensación es, yo decía, pero no puede ser lo bueno, los espacios que tienen estos tipos. Me contaban de los subsidios y me decían, un subsidio equivale a 210.000 pesos argentinos. Nosotros nos estamos arreglando con 25 lucas. Y la sensación es, hay mucha plata, hay grandes salas, tienen grandes actores, tienen muy buenos dramaturgos, y les está faltando público. Y la sensación es, che, ¿qué hacemos? Entonces en un momento me decían, ¿y ustedes cómo hicieron con el público? No sé, es un fenómeno ahora. Veía una gran diferencia, veía cierto escepticismo en la posibilidad, por ejemplo, de aceptar. Yo hablo mucho de la investigación. Entonces alguien me decía, ¿sabés qué pasa? Yo voy a hacer 25 funciones. ¿A vos te parece que yo me voy a pasar un año trabajando como vos para hacer 25 funciones? Y entonces parecía irrazonable. Y por el otro lado, lo que vi con cierta preocupación es esto. Ha aparecido en el mundo una moda que en realidad trae atrás una forma de pensamiento. Es el microteatro, los espectáculos de obras muy breves, de obras de 15 minutos y demás. No porque esté mal hacerlas, no porque sea... porque el propio acto de achicarlo tenga algo negativo. Pero sí pasa lo siguiente. La paciencia, el tiempo del espectador se está agotando en todos lados. El espectador ya empieza a sentir que si una página tarda más de 3 segundos en cargar en internet, te pones nervioso, una obra de 2 horas te mata. Si no, ni loco me voy a meter 2 horas ahí. Es decir, hay una exigencia de achicarse a los límites de la paciencia de un tiempo que ha perdido odología. Nosotros siempre tuvimos un tiempo odológico, es el tiempo de las patas, el tiempo del caminar. El tiempo del caminar desde hace años se empezó a perder y con la aparición de internet directamente desapareció. Nosotros tenemos en este momento un tiempo virtual. El tiempo virtual tiene esto,
Yo hoy estaba laburando y de mal humor. Y alguien me preguntó, ¿por qué estás de mal humor? Porque tarda 3 segundos de mierda en cargar cada página. 3 segundos. Estaba en México y me atrasaron el avión 5 horas y yo me angustié. 5 horas para venir de México. Pensá, hace un siglo, 25 días arriba de un barco. Bien, esta hipótesis del nuevo tiempo hace que el teatro empiece a pedir perdón, que es lo que no debe hacer nunca. Empieza a decir, no, está bien, te la hago de 15 minutos, vas a ver que no duele nada, 15 minutos, es chiquito y no duele. Y entonces empieza a achicarse. Este teatro que se va achicando tiene un riesgo, y es que en algún momento al espectador 15 minutos también le van a parecer largos. Entre otras cosas, porque si vos haces un espectáculo de 15 minutos, no vas a ensayar un año. Por lo tanto, esos 15 minutos no van a tener tanta sorpresa en proporción como tiene un espectáculo de 1 hora y media. ¿Qué sucede entonces? El riesgo es, 15 minutos va a resultar largo, hacelo de 10, hacelo de 5, hacelo de 3, no lo hagas. El no lo hagas está a la puerta. Es como decir, mirá, lo hice lo más chiquito que podía, si no te gustó, ¿qué hago? Haceme otra cosa, dame un abono de 2 años de Netflix y anda la puta que te parió con este otro. Este riesgo es un riesgo que lo tenemos siempre. La visita a México a mí me sirvió mucho para ver justamente eso, las sensaciones están achicando, no solamente porque esté de moda el microteatro, sino porque los espectadores no se bancan el teatro largo. Y yo digo, es todo lo contrario, es todo lo contrario. Lo que tenés que hacer es hacer un teatro extenso, intenso, pero en el que tenés que redoblar la sorpresa. Si vos confiabas en que una escena de 10 minutos se sostenía porque los actores tenían cierta soltura y el texto metía 4 chistes, ahora necesitas que tengan no un poco de soltura, que sean unos actores de puta madre y que si vas a trabajar con humor, el chiste aparezca cada 10 segundos. Esa es la exigencia poética de creación que tiene hoy el teatro. No lo vamos a hacer más chico, lo vamos a hacer del mismo tamaño, pero vamos a hacerlo más placentero. ¿A qué nos está obligando? A ser mejores artistas. Esto de alguna manera pone al teatro como lenguaje vigente. ¿Qué vamos a hacer en los próximos 30 años? Vamos a hacer mejor teatro, porque yo de alguna manera te voy a seducir, como sea yo te voy a seducir. No te voy a seducir porque dura poco, te voy a seducir porque es divertido, porque es entretenido, porque tiene sentido, porque los actores son espectaculares. Este es el desafío que tenemos. Si lo aceptamos, lo salvamos, porque el teatro es algo, es un fenómeno mítico y místico y ritual. Entonces no tiene por qué perderse. Si no lo aceptamos, en realidad empezamos a pedir perdón y ahí la cagamos. Digo, 2 cosas que me traje de México: el horror del empequeñecimiento del teatro, cantidad de funciones, duración del espectáculo, y lo que me pasa, esto cada vez que voy a Ciudad de México me pasa lo mismo, el horror de pensar cuántas horas arriba de un auto se pasa la gente, ¿no? Como la sensación de, yo daba clases en un lugar donde podía llegar a 40, caminando llegaba en 40 minutos, en coche tardaba 1 hora, 1 hora y pico. Entonces yo hubiera ido caminando, pero por seguridad no podés ir caminando porque atravesás unos lugares. Entonces era 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, y después a la tarde iba de nuevo 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, 4 horas arriba del coche, ¿no? Como la sensación también de esto. Hay cosas que como sociedad no nos estamos preguntando. Obviamente, hay gente, nadie se puede preguntar, yo necesito laburar y esta es la posibilidad. Pero empieza a aparecer como una especie de Mad Max posible, como la sensación de una ciudad tomada por cierto lugar de horror, ¿no? Donde se naturaliza, por ejemplo, esto. 4 horas de mi vida estaré arriba de un transporte simplemente para poder llegar al lugar de trabajo. Bueno, te voy a decir que también a mí lo que me parece con microteatro es que hay una cosa de la sociedad consumista que en México está muchísimo más en eso, y que ahí te venden 3 obras de teatro de 15 minutos, 3 por 150 pesos más un mezcal, ¿no? Tenés razón. Hay un segundo componente, claro. Que es, lo hago chiquito porque te lo vendo más barato. Claro. Entonces también va a haber un momento donde va a ser, che, es tan chiquito que alguien te va a decir,
che, pero es tan chiquito que no me lo vas a cobrar. Y entonces es chiquito y gratis. Y en esa también es la disolución. No, nosotros tenemos que hacer unos caballos grandes, tenemos que hacer unas bestias de tiro. Ese es el desafío. Y si el público impaciente no viene, aparecerá otro. Siempre aparece otro público. Ahora, el desafío es hacerlo muy bien. ¿Esto es en contra de lo que hacemos? Carajo, es todo lo contrario, esto es a favor de lo que hacemos. Nos está desafiando el nuevo siglo a hacer un teatro que tiene que ser cada vez mejor. No te podés abandonar. En el siglo pasado alguien hacía teatro, es decir, ¿qué hace? Ya cuento un cuentito y le pongo un poco de verdad. Ensayo un poco, lo hago. Como no hay otra cosa, me vienen a ver. Hoy no. Hoy está Netflix. Hoy YouTube está cargado de cosas. Tenés cine, te compras un DVD de películas en la vereda. Si el teatro no descubre esto, nunca va a luchar con las armas con las que tiene que luchar. Entonces, es difícil, por supuesto, y esto es lo extraordinario. Siempre en la historia del teatro, aún en los momentos en los que no había esta exigencia, también había un teatro que sorprendía una vez cada 20 segundos. Y ese era un teatro trascendente. ¿Es más difícil? Sí. ¿Es más exigente? Sí. ¿Para qué sirve? Y para que estudiemos más, para que trabajemos más, para que nos preocupemos más, para que podamos sentir realmente que lo que hacemos le vuela la cabeza a alguien. Yo he visto espectáculos pequeños que me han matado de amor. Yo recuerdo haber visto los espectáculos de Lambe Lambe, que son los espectáculos, yo lo he visto en Brasil, está en varios lugares, son unas cajitas chiquitas en las que hay una representación con pequeños muñecos. Y yo he visto a algunos de ponerme a llorar, la sensación es decir, pequeños pero tan bellos. Esto no se trata de decir lo chico no es bueno. No, yo puedo hacer algo pequeño, pero eso tiene que ser una miniatura de una belleza extraordinaria. Si no, le estoy dando el gusto efectivamente a esto. Te lo voy a cobrar barato y va a durar poquito. Vamos a abrir la posibilidad de una pregunta más si alguien quiere hacerla. Caballero. Yo te quería preguntar qué opinas sobre el hecho de que la mayoría de las obras que se escribieron a lo largo de la historia hablan todas sobre lo que es locura, amor y muerte, y que son estos tres núcleos principales de todo lo que se escribe. ¿Es así? Efectivamente diste en la tecla. Yo haría una gran reducción. Yo diría muerte, pero no muerte en el sentido de muerte como final necesario, sino violencia. El teatro no es otra cosa que un ritual de violencia. El teatro es un ritual. De la misma manera que una boda es un ritual. ¿Qué ritualiza la boda? La boda ritualiza el encuentro entre dos amantes. A la vieja manera, porque de alguna manera representa cierta hipótesis paternalista. El padre lleva a la novia hasta el altar y de alguna manera lo que dice es: hasta aquí viviste esta vida en la que yo fui el protector, pero ahora te entrego para que seas quien reproduce, etcétera, etcétera, etcétera. Una boda es una ritualización del encuentro, del encuentro capitalista, de alguna manera, porque es el que dice, no rompas la familia, y por abajo dice, porque si rompes la familia, rompes la célula de acumulación. La familia, en la medida en que dura, acumula dinero y por lo tanto cumple con la expectativa capitalista. Si vos sos nómade amoroso, cagaste, porque nunca vas a hacer célula de acumulación. Pero el ritual, de alguna manera, habla de esa modalidad. Si yo ahora voy al teatro y digo, vos me decís que es un ritual, ¿de qué? De violencia. Es verdad que la locura está muy presente y el amor está muy presente. Pero si yo puedo decir, conozco alguna obra en la que no hay amor, conozco alguna obra en la que no hay locura, pero no conozco ninguna obra en la que no haya violencia. Por lo tanto, el teatro es un ritual de violencia. No es otra cosa que la manifestación de la violencia humana sería largo y ya entraría en modo docente, pero te lo resumo, no es otra cosa que la manifestación de las tres formas de violencia humana. El hombre contra el medio, la encíclica de Pancho, el hombre contra el hombre, la hipótesis clásica de la pelea
terrenal es un ejemplo, y el hombre contra sí mismo, el hombre luchando contra sus ideas, el hombre luchando contra sus prejuicios, el hombre luchando contra sus pulsiones. Siempre estamos hablando de lucha y estamos hablando de violencia. Siempre algo termina venciendo y rompiendo algo. Entonces, por lo tanto, esto que vos decís es cierto, y yo digo, pues, si quiero retruco, quiero vale 4, es más aún. Es ejercicio puro de violencia el teatro. Esto no significa que no sea divertido, que no sea sensual, que no sea romántico, que no sea delicioso, que no sea humorístico, pero en el origen, en el carozo está la violencia.